Shalom Aleichem, bienvenidos, buena semana, Shavua Tov. ¿Cómo pasaron este Shabbat? ¿Cómo se encuentran todos? Mientras va llegando la gente, quiero contarles que estamos preparando un par de cursos muy interesantes acerca de las reencarnaciones. Y Jacob, desde Argentina, está preparando otro curso de psicología y Kabbalah. Hannah Miriam, Besrat Hashem, dentro de poquito va a continuar con el curso de los nombres. Así que tenemos bastante actividad, aparte de todos los libros y todas las cosas que estamos haciendo con ayuda de todos los colaboradores de Gala Inay, Besrat Hashem, que por todo eso se concrete muy pronto. Ya está a su disposición varios cuadernillos de las enseñanzas de Arizal, de las clases que dimos en los cursos de Hasdei David, donde enseñamos los conceptos básicos y desarrollamos toda la Kabbalah de la Arizal. Son muy importantes esos cuadernillos porque va a servir para entender muchos de los temas de la reencarnación. Comenzamos esta semana la Perashá Vayakhel. Siempre el Shabbat a la tarde se lee
las primeras porciones, la primera aliyá, así como el día el día lunes y el día jueves de cada semana, también se lee en la Torá la primera perashá dividida en 3 partes, donde suben 3 personas. Esta perashá comienza con las palabras: y Moshe reunió a toda la comunidad israelita y les dijo: estas son las palabras que Dios les ha ordenado a ustedes que hagan. Vayakel Moshe et kol adat bnei Israel, vayomer alehem, ele adevarim asher tziva Hashem laasot otam. Entonces explica Rashi, Vayakel significa y congregó, Keilah, ustedes conocen la palabra Keilah, significa congregación, comunidad, viene de la palabra justamente Vayakel, y seguramente ustedes conocen, entonces esta perashá se llama Vayakel, y seguramente ustedes conocen la palabra Keilah, Keilah, que quiere decir congregación o comunidad. Y no todos conocen la palabra Kohelet, que viene de la misma. La palabra Kohelet es el nombre de uno de los libros que escribió Shlomo HaMelech y que es traducido generalmente como Eclesiastes, porque eclesia en griego significa comunidad, congregar. Pero también este es uno de los nombres que tenía el mismo rey Shlomo. ¿Por qué al rey Shlomo se lo llama Kohelet? Incluso él mismo a sí mismo se llama Kohelet, porque el rey todos los años reúne al pueblo y les lee parte de la Torá. Saca el rollo de Torá que él mismo escribió y le lee, le enseña Torá a toda la comunidad, tanto los hombres como las mujeres, los niños. Y entonces algunos preguntan, ¿de qué sirve que se reúnan en aquella época? Por lo menos salió el rey con toda su corte, con toda su gloria, su honor, su brillo rojo, escarlata, oro, su corona, toda su gloria, sale a enseñar Torá. Y es sabido que para enseñar Torá hay que sentirse el más humilde de todos los hombres. Y eso es verdad. El rey es el servidor máximo, el líder de la comunidad es el servidor máximo de toda la gente. Por eso en Kabbalah la Sefirá de Malhut es la última. La Sefirá de Malhut es la que está asociada con ese sentimiento, ese atributo del alma que es llamado Shiflut. Shiflut significa estar bajo. En el hebreo moderno tiene una connotación negativa, pero en el idioma de la Torá, Shiflut es sentirse a sí mismo como el más bajo de todas las personas. Sentir que todos están por encima mío, y eso a diferencia de algunas teorías psicológicas o a diferencia de lo que sucede en
en las comunidades, en la sociedad fuera de pensamiento de la Torá, que ese sentimiento hace que la persona se sienta mal y se siente inferior, y eso trae consecuencias psicológicas y a veces hasta delictivas. Sin embargo, el shiflut verdadero es sentir que yo soy una pequeña partícula en el universo que creó Dios. Entonces, cuando yo pongo a Dios allí arriba y que me mandó a mí al lugar más bajo para que desde aquí yo refleje su gloria, entonces ese es el sentimiento del rey, ese es el verdadero sentimiento del líder, y es el que tenemos que tener todos en realidad, de que a pesar de que todos los que están alrededor nuestro no me deben nada, y que yo soy el que tengo que darles, y que si yo estuviera en lugar de ellos, quizás aquellos que yo podría ver como inferiores a mí, o como personas que no saben tanto, o que hacen cosas que no corresponden, si yo pienso que hubiera hecho yo en su lugar, quizás no hubiera pasado esa prueba, o le hubiera pasado peor de la que las pasaron otros. Entonces, el rey es esa persona que tiene ese sentimiento interior. Entonces, ¿por qué tiene que estar rodeado de toda esa gloria, de todo ese lujo? Porque justamente él es intermediario entre Dios y la creación. Y cuando uno ve al Rebbe, como dijo el Rebbe tantas veces, cuando uno ve a un emisario del Rebbe, cuando yo mando a un emisario a representarme a mí, el que mira a ese emisario tiene que verme a mí. Entonces, por eso el rey sale allí, porque la gente que lo ve tiene que tener esa sensación de que es que la presencia divina, la presencia de Dios, la Shekhinah, que está allí posándose sobre él, y que lo que dice el rey al leer la Torá está transmitiendo lo que Dios quiere, la voluntad de Dios en forma pura, justamente porque él no pone nada de sí mismo, todo lo que da es simplemente lo que Dios le da para transmitir. Y el origen de esa costumbre y el origen de ese shiflut, de esa autoinferioridad o autodesinterés, que sería incluso el altruismo llevado a su máxima expresión, tiene su origen justamente aquí, en esta orden que le da a Kadosh Baruj Hu a Moshe de reunir a todo el pueblo de Israel, para que incluso aquellos chicos, incluso simbólicamente, ustedes se imaginan cientos de miles o millones de personas reunidas alrededor del rey, y el rey hablando, posiblemente las palabras lleguen a muy pocas personas, pero el tema es que estar allí, las palabras que dice el rey pueden ser transmitidas, pero el hecho de estar y estar frente a la visión del rey, eso produce dentro del alma, produce dentro de la psiquis de la persona ese sentido de emoción, un sentido de pertenencia, un sentido de nulidad. Despierta dentro de uno esos momentos, esos lugares que tiene escondidos en su memoria, tiene escondidos dentro de su corazón, que lo llevan a los momentos más sublimes de su vida. Y justamente porque ve revelado aquí en la tierra la esencia, la presencia divina de Dios. Para comprender un poco en qué estamos
¿De qué estamos hablando aquí en este principio de la Perashá? Tenemos que recordar un poco lo que sucedió al final de la Perashá anterior y en todas las Perashot anteriores a esta. La Perashá anterior se llama Perashá Ki Tisa. En la Perashá Ki Tisa cuenta cómo Akadosh Baruj Hu le ordena a Moshe contar al pueblo de Israel porque murió mucha gente a causa del pecado del becerro de oro. Moshe subió al monte Sinaí después de recibir la Torá, estuvo 40 días y el último día, los últimos momentos, el pueblo empezó a dudar si iba a volver y ellos no querían estar sin un líder. Entonces, a cierto grupo de gente se le ocurrió hacer un becerro de oro. Entonces reunieron los anillos, las joyas que trajeron todos los hombres. Aarón le pidió y fundió un becerro de oro. Entonces, de repente Moshe baja y porque a Kadosh Baruj Hu le dice, mirá lo que está haciendo tu pueblo, bajá y fíjate, voy a eliminarlos a todos, voy a matar a todo el mundo y voy a hacer un pueblo de vos sos el único fiel. Entonces él dijo las famosas palabras que son justamente el reflejo, la esencia de todo líder. Dice, si vos vas a eliminar a este pueblo, borrame de tu libro, de ese libro que vos escribiste. Eso estudiamos un poco la peralla anterior, pero gracias a eso, Akadosh Baruj Hu pudo revelar su verdadera esencia. Moshe reveló a través de esa acción cuál era la verdadera voluntad de Dios, cuál era el verdadero motivo por el cual creó el mundo, para que exista el pueblo de Israel que revele toda su gloria. Entonces después, a través de la plegaria de Moshe, se revelaron los 13 atributos de misericordia de Dios, y gracias a eso, y digamos, gracias al pecado del pueblo de Israel, también esos atributos de misericordia se revelaron para toda la creación. Y entonces continuó la tarea de Moshe. Y entonces en la última aliyá, en la séptima parte de la perashá anterior, voy a leer el texto, es cortito, para que comprendan un poco la importancia de la Torá y nos ubiquemos en la perashá Vayakhel, el principio de la perashá Vayakhel. Dijo Dios a Moshe, esto es el capítulo 34, aquellos que tienen un Humash con ustedes, si no pueden encontrar un Humash en internet, en el sitio de Chabad en inglés, o mejor dicho, en el sitio de Chabad Internacional, en la parte de español. Allí tienen todas las parshiot en el castellano, en hebreo, que es el texto que utilizamos generalmente. Dios le dijo a Moshe, pon estas palabras por escrito para ti, puesto que es por medio de estas palabras que he hecho un pacto contigo a Israel. Entonces, la Torá no es simplemente un libro de instrucciones, un libro de historias, donde Moshe escribe lo que Dios le ordenó, sino que es verdaderamente un testimonio. Así como las tablas son llamadas las tablas del testimonio, con los 10 mandamientos, toda la Torá es una extensión de esos 10 mandamientos. Lo que nosotros llamamos la Torá escrita es lo que Moshe escribió, y dentro de eso que Moshe escribió hay alusiones, hay cosas ocultas, hay cosas que pasaron en esa época que fueron transmitidas oralmente. Entonces eso que se llama la Torá oral, que después fue escrita como la Mishnah,
y el Talmud, que agregó, además de todas las leyes de la Torá, historias, midrashim, explicaciones y cómo se aplican en la práctica esos preceptos. Dios le dijo a Moshe: pon estas palabras por escrito para ti, puesto que es por medio de estas palabras que he hecho un pacto contigo e Israel. Entonces Moshe permaneció allí con Dios en la montaña durante 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Dios escribió las palabras del pacto consistente en los 10 mandamientos sobre las tablas. Moshe descendió al monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Estamos hablando de la segunda vez que descendió, porque la primera vez cuando descendió era cuando bajó con las tablas, las primeras tablas que Dios hizo y las rompió. Entonces al romperlas se rompió el pacto, y al no haber pacto, entonces el pueblo de Israel no iba a recibir los castigos por haberlo quebrado. Entonces subió y hizo un nuevo pacto, una nueva negociación del pacto con Akadosh Baruj Hu, que esta vez iba a ser el pacto definitivo. Entonces volvió a bajar después de 40 días con las segundas tablas, o sea, a los 80 días de recibir la Torá en el monte Sinaí. Entonces, la primera vez que bajó fue el 17 de Tammuz. Acuérdense que la Torá fue recibida el 6 de Sivan. Luego de 40 días es el 17 de Tammuz. Y después del 17 de Tammuz pasaron otros 40 días y llegamos al primero de Elul. Ese Rosh Chodesh Elul, entonces, fue la tercera vez que descendió Moshe Rabbeinu con las tablas definitivas, y al descender de la montaña, Moshe no se dio cuenta que de la piel de su rostro se había vuelto luminosa cuando Dios le había hablado. Salían rayos de luz de la piel de Moshe Rabbeinu. Dice Rashi, ¿de dónde Moshe Rabbeinu pudo lograr que salgan rayos o cuernos de luz de su piel? Dijeron: los sabios que fue porque Dios puso su mano sobre su rostro. Puso su mano de Gesed, y la mano de Dios es toda la mano simboliza una extensión de Dios para dar, y toda extensión de Dios es luz. Entonces hizo que un objeto que normalmente recibe luz y es opaco, como la piel, ella misma sea una fuente de luz. Y cuando Aarón y todos los israelitas vieron que la piel del rostro de Moshe resplandecía con una brillante luz, tuvieron temor de aproximarse. Entonces Moshe los convocó, y cuando Aarón y todos los líderes de la comunidad retornaron a él, Moshe les habló. Y después que los líderes se acercaron y hablaron con Moshe, entonces también todos los israelitas, todo el pueblo de Israel se acercó también, y Moshe le dio instrucciones acerca de lo que Dios le había ordenado en el monte Sinaí. Y cuando Moshe
terminó de hablar con ellos, puso su capucha sobre su rostro y siempre que Moshe venía delante de Dios para hablar con él, se quitaba la capucha y cuando se iba a ir se la volvía a poner. Y entonces volvía y le decía al pueblo de Israel qué es lo que Dios le había ordenado. Entonces el pueblo de Israel veía que la piel del rostro de Moshe brillaba radiantemente. Entonces Moshe se volvió a poner la capucha sobre su rostro hasta que tenía que volver a hablar con Dios y se lo sacaba de nuevo. Esa revelación de la luz del rostro de Moshe era parte de la revelación de la luz infinita. Entonces, eso era una revelación tan enorme que impedía que el pueblo de Israel reciba las palabras que Moshe le estaba diciendo, porque se ponían por encima de toda revelación consciente. Entonces, por eso Moshe se tenía que tapar el rostro para que esos rayos de luz no cieguen a la comunidad de Israel. Entonces, Moshe reunió a toda la comunidad de Israel y les dijo, así comienza la perashá de la semana, estas son las palabras que Dios ha ordenado que ustedes hagan. Entonces, dice que entonces hagamos la cuenta. Habíamos dicho que la primera vez que subió Moshe era el 6 de Sivan. Vamos a anotar aquí los nombres de los meses. Desde Nisan, cuando se sale de Egipto, ustedes saben, es el 15 de Nisan, que es cuando festejamos Pesaj. Luego viene el mes de Iyar, que no hay festividades allí, es cuando contamos la Sefirat HaOmer. Luego viene el mes de Sivan, que es cuando el pueblo de Israel recibió la Torá, el 6 de Sivan. Luego pasan 40 días, después del mes de Sivan viene el mes de Tamuz. Si contamos 40 días del 6 de Sivan hasta el mes de Tamuz, cae el 17 de Tamuz, que es uno de los días, es el día del pecado del becerro de oro, y también recordamos cuando se empieza a destruir, cuando se rompen los muros externos de la ciudad de Yerushalayim, y luego se destruye el templo. Entonces eso es uno de los ayunos que ayunamos durante el año. Si contamos, después de Tamuz viene el mes de Av, pero si contamos 40 días desde el 17 de Tamuz, llegamos hasta el 1 de Elul. Entonces el 1 de Elul, Moshe Rabbeinu fabrica las piedras, vuelve a subir, el 17 de Tamuz vuelve a subir, está 40 días, y en Elul Dios le dice que haga las piedras, para tallar unas nuevas piedras, y pasan 40 días más. Después de esos 40 días viene el mes de Tishrei. Entonces 30 días del mes de Elul, más 10 días del mes de Tishrei, es el día de Yom Kippur. Entonces esto que estamos contando en esta perashá sucede justamente el día de Yom Kippur. ¿Ok? Y eso es lo que dice Rashi. Cuando el día de Yom Kippur entonces representa el día que
el pueblo de Israel recibe las segundas tablas de la ley que fueron hechas por Moshe, fueron talladas por Moshe, pero la escritura fue hecha por Dios. Entonces dice, Vayaquel Moshe el Kol Adat Bene Israel, Vayaquel, dice Rashi, le Maharat Yom Kippurim, al día siguiente Yom Kippurim, baja el Yom Kippur y al día siguiente congrega al pueblo de Israel. No es como todos los líderes que después de hacer toda una gira y salir por todo el mundo se toman unas vacaciones para recuperarse. No, él al contrario, cuando volvió de encontrarse con Akadosh Baruj Hu, estaba con más fuerzas que nunca. Que Shearat Minahar, cuando bajó del monte, Beula Shon y Phil. Y entonces es una Bayak El, la forma verbal que está dicha dicha en una forma de una acción, y fil significa la estructura verbal de una acción, digamos, pasiva o indirecta. ¿Por qué? Porque dice que no fue que él fue y los reunió con sus propias manos a toda la gente, sino Ela en Nesafim al Pidiburó, sino que se fueron reuniendo al escuchar que él estaba hablando. Entonces dice, puedes hacer, así es como comienza Dios, que comienza Moshe a explicar. Ustedes saben que los mandamientos comienzan, el primer mandamiento es Anoji Hashem Elokeja, yo soy Dios tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, etcétera, etcétera. El segundo dice, Lo Yeleja Elohim Ajerim al Panay, no vas a tener dioses ajenos frente a mí. Pero él no comienza con esos dos, no comienza con los 10 mandamientos, de uno positivo que afirma que quién es Dios, y el otro que dice que no vas a adorar a otros, no vas a blasfemar tomando el nombre de Akadosh Baruj Hu en vano, etcétera, etcétera. Y luego dice, 6 días trabajarás y el Shabbat será sagrado. Shabbat, Shabbatot para Dios. Shabbatón para Dios. Acá está, lo transcribieron mal, es Shabbat, Shabbatón. Shabbatón significa que es más todavía que el Shabbat, un día de descanso. Entonces, lo primero que le dice a Kadosh Baruj Hu, Moshe, al pueblo de Israel, es que tienen que cumplir el Shabbat. Entonces, significa que el Shabbat comprende también todo lo anterior. No el viernes, no el domingo, el día de Shabbat, el séptimo día, porque al respetar el séptimo día, que es el día de Shabbat, un día de descanso, después de los 6 días de trabajo, uno está dando testimonio de que Dios es el que creó el mundo, es el que lo creó en los 7 días, como empieza la Torá, y que todas las demás opiniones y todas las demás historias, todas las demás creencias, eso es, como dice el segundo mandamiento, eso es idolatría.
no habrá otros dioses frente a mí, y como dice el tercer mandamiento, todo eso es blasfemia. O sea, no es simplemente que estás haciendo una acción incorrecta, sino que estás dañando el objetivo por el cual Dios creó. Y dentro de Shabbat hay distintos asuntos. Ustedes se acuerdan que habíamos estudiado en la parashá Trumá, cuando Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe todos los adminículos, todas las cosas que tienen que traer y cómo se construye el tabernáculo del desierto, que a continuación, cuando termina todo eso, habla la orden de cumplir el Shabbat. Por supuesto, todo eso fue posterior a esto que estamos hablando ahora, por eso no hay antes y después en la Torá. Pero cuando dice que van a cumplir allí, no dice cuáles son los preceptos, cómo se cumple el Shabbat. Entonces, hay algunas pocas partes en la Torá donde dice algunas leyes. Y una de ellas es esta, que es no encender fuego en Shabbat en todos tus lugares. En todo lugar donde vivas no puedes encender el fuego. No tabiru esh vejol mashebotehem beyom ha-Shabbat. No encenderás el fuego en todos tus asentamientos, así donde te encuentres, el día de Shabbat. Entonces, ¿cómo dice la perashá? Dice lo que nosotros decimos el viernes a la noche en el Kiddush. Sheshet yamim taseh melachá ubeyom hashvi'i yeh lachem kodesh Shabbat Shabbaton LaHashem kol haoseh bo melachá yumat. Entonces, todo aquel que hace trabajo en ese día será condenado a muerte. Por supuesto, esto está referido al pueblo de Israel. Todas las demás personas no tienen nada que ver. Entonces, sí, se refiere a las 39 melajot, a los 39 trabajos, y nosotros sabemos que son los 39 porque son los 39 que tienen que ver con los trabajos que hacen para hacer el tabernáculo. Entonces, eso está en la Perashá Trumá. Pero aquí explica algo especial, aquello que no hay que hacer, que es encender fuego allí donde se encuentre. Es una alegría ver cómo cada vez hay más gente que viene a la clase. Es un poco también cumplir con este precepto de Akadosh Baruj Hu de Bayakel, de congregar a todas las almas del pueblo de Israel, ya sea que están en cuerpos judíos, en cuerpos no judíos. Y el tema este de no prender fuego en el día de Shabbat se refiere literalmente a encender, crear un fuego nuevo. Pero no significa que no se puede usar el fuego. Y nosotros sabemos, y así explica la halajá, que no podemos encender el fuego. No es lo mismo que encender la luz. Encender la luz no es el mismo tema de encender fuego. Encender fuego es una acción específica de hacer que una madera o que un papel o que cualquier cosa arda. Pero sí se pueden tener las velas encendidas, y de hecho es una mitzvah encender velas en Shabbat
para que se vea y la gente pueda cumplir, y dice que las velas de Shabbat traen paz, porque cuando no hay luz y la gente se mueve, se choca, se pone nerviosa, incluso las mujeres tienen miedo. Cuando hay mucha luz en Shabbat, entonces la noche se hace luminosa y se pierde el miedo, y también la gente no se pelea, la gente no siente ese temor que los lleva a enfrentarse unos con otros. También se puede tener fuego para mantener la comida caliente. Nosotros en nuestra época mantenemos las luces encendidas y generalmente solamente tenemos las velitas de Shabbat, porque incluso la chapa que ponemos es eléctrica. Al principio, hace muchos años, cuando ya no era tan común en Argentina tener una chapa eléctrica donde poner a dejar caliente la comida hasta el día siguiente, encendíamos un fuego de los gases de la cocina, y encima poníamos una chapa de zinc y sobre eso poníamos las ollas. Y todavía mucha gente lo hace, pero les decía, el hecho de no encender fuego, que es encender fuego es una de las 39 melajot de Shabbat. Entonces, no tiene que ver con el hecho de encender la luz. En aquella época la luz era con velas, así que era lo mismo. En nuestra época nosotros no encendemos fuego para iluminar, encendemos lámparas eléctricas. Entonces, había una época que las lámparas eléctricas, incluso cuando uno movía la perilla de electricidad, también salía una chispa. Entonces eso podría también tener un asunto que ver con el fuego. Pero hoy en día ya todo esto no tiene que ver con el fuego, sino que tiene que ver con cerrar un circuito. En Shabbat no se puede completar los trabajos, no se puede terminar algo que lo hicimos durante la semana, incluso si tú es hacer un trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo muevo la perilla, lo que hago es cerrar un circuito. Al cerrar el circuito, estoy haciendo que algo se complete, algo que no funcionaba, empiece a funcionar. Lo mismo sucede cuando enciendo el aire acondicionado, o cuando abro la puerta de la heladera y hay una luz encendida, o cuando abro la heladera, por ejemplo, y lo abro tanto tiempo que el frío se va, y entonces el motor empieza a andar para recuperar el frío. Entonces ese hecho de yo abrir la puerta de la heladera y hacer que empiece a andar el motor, también es como si estuviera cerrando un circuito y está prohibido. Está prohibido, por supuesto, andar en auto, porque el auto, al arrancarlo, también estamos cerrando un circuito, pero además dentro mismo del motor estábamos prendiendo fuego, está encendiéndose. Hay muchos motivos por el cual no se anda en auto, pero en general tampoco se viaja. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque uno dice, bueno, yo prendo la luz porque igual no estoy encendiendo el fuego. Y son dos cosas diferentes. ¿Ok? Cuando, como dice Gabriela, podemos dejar un timer, o sea, un reloj programado que encienda o apague cualquier circuito, porque yo eso lo estoy haciendo desde antes, y el aparato que yo estoy poniendo está funcionando en forma automática por sí solo. Entonces yo, con mis propias manos, no estoy haciendo eso. Por supuesto, hay muchas leyes. Alfonso pregunta acerca de las neuronas. También podríamos hablar de la boca, si puedo abrir y cerrar la boca, si puedo hacer un esfuerzo, si hablar es un trabajo, si cortar comida para preparar la mesa de Shabbat es un trabajo.
dentro de las 39 melajot prohibidas, no figura el hecho de pensar. Las neuronas dentro del cuerpo son uno de los sistemas que tenemos y ellas funcionan automáticamente. También hay otros sistemas que funcionan en el cuerpo, el corazón que se abre y se cierra, también estamos quemando grasas, estamos quemando hidratos de carbono, todas esas cosas no es algo específico para construir el tabernáculo, sino es algo que funciona constantemente y que si no, no podríamos vivir. Entonces, es una muy buena pregunta, y es una pregunta de la yeshiva. Cuando uno está en la yeshiva estudiando, también tiene que hacer ese tipo de preguntas. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo construir un edificio o construir un recipiente que construir un pensamiento. Al contrario, el Shabbat es el momento en que uno tiene más inspiración, se eleva y HaKadosh Baruj Hu nos hace funcionar esos circuitos mentales mucho más que durante la semana. También cuando entra el alma divina al cuerpo, eso está completando a la persona, está perfeccionándola. Entonces, evidentemente no es un trabajo porque no tiene que ver con el tabernáculo. ¿Ok? Tampoco caminar. Caminar, por ejemplo, un cartero, ¿cuál es el trabajo del cartero? Es caminar. Entonces, ¿tendríamos prohibido caminar? No. Porque caminar no es una tarea específica para construir el tabernáculo, sino que es una tarea que utilizamos para todo tipo de cosas. Nuevamente, coser, hilar, fabricar recipientes, también pueden ser utilizados para cualquier otro asunto. Pero en la Torá fueron ordenados específicamente para construir el tabernáculo. Entonces, por eso esos trabajos no se pueden realizar. Si yo quiero comer una nuez, tengo que romper la cáscara. En una fábrica de alimentos, por supuesto, uno de los trabajos es romper la cáscara, sacarle la cáscara a las frutas. Entonces yo tendría prohibido eso porque es un trabajo. Entonces, trabajo prohibido en Shabbat es el trabajo definido por la Torá como trabajo prohibido. Entonces, el Shabbat es para Dios y para el hombre. Y no solamente para el judío, sino que es para todo el mundo. Porque Shabbat es el día que Dios descansó y el día en que en realidad es la tarea número 40. El día séptimo no dice que Dios descansó, sino que dejó de hacer. Dejó de hacer todo lo que hacía durante los 6 días de la semana. Pero en Shabbat, ¿qué fue lo que hizo? Dejó de crear. Tenía que dejar de crear, uno tiene que dejar de crear en Shabbat. Entonces, en Shabbat, Dios siguió creando. ¿Qué creó? El descanso. Creó el Shabbat. Creó ese momento en que la persona deja de hacer los otros trabajos y se dedica a esa tarea de conectarse con Dios, de disfrutar del Shabbat, de hacer ese día lo que uno preparó durante los 6 días de la semana. Por eso cuando Dios creó durante los 6 días originarios, el séptimo día iba a ser un día eterno. Después de esos 6 días, Dios preparó un mundo que tenía que durar para siempre, que por lo menos iba a durar
1000 años hasta la nueva etapa. Pero Adán no lo comprendió así, y antes de que empiece el Shabbat ya transgredió, entonces dijo, no, si Adán no comprende cuál es el objetivo de los preceptos, y no comprende lo que significa tener dat, lo que significa entender que Dios dice, esto vas a hacer y esto no vas a hacer, quiere decir que no está en la mentalidad de la redención, entonces no puedo empezar el Shabbat. Entonces, ese Shabbat eterno que es la redención, se postergó y todavía lo estamos esperando, ya lo estamos viviendo, pero todavía no llegó en forma completa. Por eso Adán fue echado del Gan Eden. Entonces, acá me preguntan si el estudio es parte de la construcción. Por supuesto, hay que estudiar, hay que pensar, pero dentro de los trabajos que Dios le dio al pueblo de Israel, específicamente a Moshe y a Betzalel y a Eliab, que fueron los encargados, los que manejaban todo ese asunto, los arquitectos, no le dice vas a pensar, vas a estudiar. Eso es algo que surge, así como no le dijo que tienes que seguir respirando, o tienes que seguir comiendo, o tienes que hablar, o tienes que caminar. No, todas esas cosas son naturales de la persona para realizar los trabajos. ¿Ok? Entonces, estudiar no es un trabajo prohibido en Shabbat, porque no es uno de los 39 trabajos que Dios ordenó para construir el tabernáculo. ¿Ok? Aquellos que no se acuerdan cuáles son los trabajos, van a la Perashat Trumá. Ahora, de todas maneras, esos son los que llaman Ab Melahá, los padres o los títulos de cada trabajo. Entonces, por ejemplo, les dijo que tienen que teñir las telas. Entonces, para teñir, ¿qué hay que hacer? Hay que fabricar tintes. Para fabricar tintes, ¿qué hay que hacer? Hay que moler las plantas, hay que moler las piedras para mezclar. Entonces, todos esos trabajos son trabajos que están prohibidos para hacer. ¿Ok? Entonces, hay varias preguntas. ¿Cómo se consideran las relaciones maritales en Shabbat? Justamente porque la unión del hombre y la mujer fue producto de transgredir la orden que Dios le dio, de no comer del árbol, y entonces al comer del árbol ellos descubrieron que estaban desnudos y descubrieron que había como un niño que de repente crece y descubre que tiene sexo y que tiene deseos carnales y tiene deseos de unirse con su pareja. Entonces ese deseo tenía que surgir puro en Shabbat, que era cuando sí iba a poder comer del árbol. Lo comió como comió antes del árbol, o sea, comió cuando él no estaba maduro para entender la diferencia entre el bien y el mal. También la relación sexual que tuvo dio origen a bien y mal. Estaba contaminada con el bien y el mal, no era una relación pura. Entonces por eso también dio a luz dos hijos, como Cain y Hebel, que hicieron cosas que no correspondían. Entonces, por eso fueron echados del Gan Eden y todo lo que hicieron ya no tenía la pureza de ese paraíso de ideal. Pero si hubieran esperado y la relación hubiera sido en Shabbat, esa relación hubiera sido pura y hubiera dado hijos perfectos y hijos que iban a
cumplir todos los preceptos. En ese momento no hacía falta cumplir los preceptos de Shabbat, por ejemplo. Eso fue ordenado con la entrega de la Torá, no fue ordenado a Adán, porque él naturalmente lo estaba cumpliendo. Él le dijo, lo creó, e inmediatamente a las 3 horas iba a empezar el Shabbat. Iba a poder comer durante toda la vida. No iba a tener que dejar de prender el fuego, no iba a tener que prohibir todas esas 39 melajot. Entonces, por eso todos los sabios tienen relación sexual justamente en Shabbat, no durante la semana. Y así está dicho, o sea, no es que está prohibido, pero los Jajamim saben que los hijos que nacen por una relación que fue hecha en Shabbat son almas puras, y la persona esa también tiene una inclinación hacia hacer las cosas en forma pura. Un hijo que surge de una relación marital de los días de Hol, como se llama, los días no sagrados, como el Shabbat, durante los 6 días, entonces también su ser, su alma, su cuerpo, y como vamos a ver, esto tiene mucho que ver con las reencarnaciones. Entonces, esos hijos también van a ser, como nosotros, hijos que nacen de una relación que está contaminada por el pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal, de transgredir el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ok? Con respecto al no judío, y el cumplimiento de las leyes de Shabbat, nosotros dimos muchas clases de esto sobre las 7 preceptos de los Benei Noach, y en todas las clases siempre hablamos algo de este asunto, pero el tema es que los no judíos pueden cumplir, pueden hacer algunas de las cosas que el judío fue ordenado, pero no en forma 100%, y tienen que saber que lo que está haciendo es por su propia voluntad y no porque Dios se lo ordenó. Por supuesto, el que se prepara para la conversión, el rabino que lo prepara, el maestro que lo prepara, le va diciendo las cosas que tiene que ir a hacer para ir practicando y para ir perfeccionándolas. Pero de todas maneras, yo conozco gente que estudió para la conversión, pero que hasta el último momento no cumplió, no fue ordenado cumplir. Últimamente se acostumbra así a hacerles cumplir durante todo el periodo de preparación para que cuando empiecen ya sepan. Lo mismo sucede con las leyes de Kashrut, con las leyes de pureza familiar, con los tefilín, con toda una serie de preceptos que hay que cumplir y hay que tener cierta práctica. Entonces, para que cuando la persona empiece, a pesar de que no va a ser 100% perfecto lo que va a hacer, ya va a tener una idea y lo va a poder cumplir más o menos bien. Entonces, acá me preguntan con respecto a los Benei Noach y las relaciones, está dicho que en Shabbat no solamente entra un alma divina dentro del judío, o sea que el judío se eleva, sino que toda la creación se eleva en Shabbat. Entonces, los Benei Noach, incluso aquellos que no tienen una inclinación por el judaísmo tan marcada, aquellos que no tienen intención de convertirse, quieren seguir siendo Benei Noach, el hecho mismo de ser Ben Noach lo está conectando con la Torah. Entonces en ellos se revela más que en las otras personas que no se reconocen como Benei Noach. En el Ben Noach se reconoce más su pertenencia a las leyes de Dios, y para ellos también el Shabbat tiene que ser un día especial. Eso no significa que no pueden trabajar, que no pueden prender fuego, pueden hacer todas las cosas que quieran, pero siempre es bueno que si en Shabbat cambian y no se dedican a hacer todo lo que hacen durante la semana, sino que se dedican a estudiar, a estar con los hijos,
pueden pasear, pueden viajar, andar en auto, hacer lo que quieran, pero imbuidos de una atmósfera más shabática. Entonces eso también es una preparación, un adelanto. Cuando estudiamos el tema de la reencarnación de la Arizal, vamos también a ver, y cada uno le vamos a dar elementos para que cada uno pueda identificar en qué nivel se encuentra, de cuál es la raíz de su alma, en qué, si es del lado derecho, es del lado izquierdo, si es del centro, si es del mundo de Atzilut, que tiene que ver con Jochma, que tiene que ver con la inspiración divina, con las ciencias más elevadas, si tiene que ver con Binah, que tiene que ver con la meditación, también con la mente, pero con esa mente creativa, con la mente de comprender, de llevar a la práctica, que es el mundo de Briah. Hay almas que tienen su origen en el mundo de Yetzirah, que son las emociones, por eso hay gente que es más mental, hay gente que es más emotiva, y dentro de esas emociones hay 6 emociones, cada uno tiene su tendencia. O el mundo de Asiá es el mundo de la acción, pero como el mismo Arizal explica, cada mundo y cada sefirá tiene dentro de sí todas las sefirot. Entonces, también hay emociones que pertenecen al mundo de Atzilut, o sea, emociones que están dentro del pensamiento puro, de la revelación esa de Jochma, que es el inconsciente, que es Keter, que se revela dentro de la mente. También hay emoción, también hay un amor que uno piensa. Y también en Binah, el pensamiento mismo es Binah, la meditación. Meditar entonces no quiere decir sentarse en estado de Buda y dejar la mente que divague en blanco. No, meditar es lo que estamos haciendo ahora. Y aquellos que preguntan porque están meditando, están razonando, y entonces surgen preguntas, surgen ideas nuevas, surgen situaciones que uno tiene interés de saber. Por supuesto, aquellos que no preguntan, no escriben, también sucede lo mismo, pero los que me escriben, los vemos, se ve en forma más revelada. En el mundo de la acción, que es hacer, que es moverse, también hay emociones que tienen que ver con la acción. También la acción, Malhut, está en la mente. Uno también cuando uno piensa, también piensa qué es lo que va a hacer. Cuando uno siente una emoción, dentro de la emoción también hay una mentalidad. No es lo mismo una emoción que surge de una mentalidad de Jochma que una emoción que viene de una mentalidad de Binah. Jochma es Abba, Parsuf Abba, padre, y Binah es Parsuf Ima. No es lo mismo una emoción que tiene que ver con el lado derecho, que es de Jochma y de Gesed, que son los aspectos de expansión, de dar, de ir para hacia afuera, de no poner límites, que las emociones que vienen del lado del mundo de Briah, que el mundo de Briah ya es un mundo de limitación. El mundo de Atzilut, que tiene que ver con Jochma, es un mundo donde no hay limitación, donde todo es uno con Dios. En cambio, Briah es donde empieza la limitación, donde empieza a haber cierto ocultamiento, Tzimtzum. Entonces, Binah es pensar para poner límites. Entonces, una emoción que tiene su raíz en Binah, que tiene su raíz en la sefirá de Binah del mundo de Briah, entonces es una emoción que tiene límites, es una emoción que tiene un poder creativo especial, que se reconoce a sí misma, que es una emoción meditada, una emoción madura. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas
tienen que ver con la personalidad de cada uno y tienen que ver con la raíz del alma de cada uno, de dónde provino. Entonces, al reconocer cuáles son esas cualidades que uno tiene, cuáles son esas inclinaciones que uno tiene, puede comprender también cuál es la raíz de su alma. Nosotros en las clases vamos a ver todo esto a través de prototipos, de figuras en la Torá y en el Tanaj en general, en la historia del pueblo de Israel, que son prototipos de esos mundos, de esas cualidades, atributos del alma, de esa sefirot. Entonces, al ver cómo son, uno va a poder identificar dentro suyo que cómo es cada uno. Por supuesto que no es fácil. ¿Por qué? Porque aparte, como nosotros sabemos, tenemos 5 niveles de alma. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejida. Si ustedes, dentro de ustedes, hacen este cuadro de comparaciones, de paralelismos, que ya lo hicimos tantas veces, por eso no lo escribo, donde los mundos tienen que ver con las 4 letras del nombre de Dios, tienen que ver con los niveles del alma, tiene que ver con los, la psiquis, la estructura del alma de la persona, la mente, que todavía está como una idea, que es la revelación de Keter, la mente en el sentido de meditar, que es Briá, que es Binah, las emociones, que es Erampin, que es ese motor que nos impulsa a hacer cosas, es el motor del auto que hace que todo lo demás funcione, el motor en general, y la acción que viene por el impulso de las emociones. Entonces, estos dos últimos son Yetzirah y es Asiá. Entonces, como tenemos 5 niveles, y Ejidá es el Keter, es lo que está por encima del mundo de Atzilut, y que eso es inamovible. No venimos a refinar ese nivel de alma que se llama Yejida, porque no necesita ser revelado, es uno con Dios. Pero los 4 niveles inferiores del alma son los que podemos llegar a tocar, podemos llegar a afectar con nuestro mundo, y son los que tenemos que rectificar. Por eso es posible que cada uno de nosotros tenga dentro suyo 4 tipos diferentes de alma, que su nefesh sea de una reencarnación de otra persona anterior, que su ruach sea de otro, que su neshama sea de otro y que su hayá sea de otro lugar. O sea que viene una raíz diferente dentro de este desencadenamiento de los mundos que acabamos de decir, que pueda venir de Jochma de Atzilut, que por supuesto esos son los grandes tzadikim, ese es Moshe Rabbeinu. Entonces, puede llegar a ser, y eso es lo más probable, que cada uno tenga dentro suyo distintas combinaciones de personalidades, pero lo que nos ayuda y que nos tranquiliza es que todos vienen de la misma raíz del alma. Y cuando nos reunimos con otras personas, también las personas con las cuales nos reunimos y nos acercamos, nosotros pensamos que nos acercamos a las personas por propia voluntad, pero todo eso está manejado por el tipo de rectificación que tenemos que realizar. Estoy hablando en palabras muy groseras y muy general. Esto es un estudio que va a llevar mucho tiempo, pero se los estoy diciendo para que vayan viendo se vayan interesando y vayan viendo qué lindo que es todo este asunto. Bueno, entonces
El Arizal nos tranquiliza y nos dice que dentro de cada uno de nosotros puede haber 4, y siempre hay un tzadik. Siempre hay un nivel del alma que pertenece a un tzadik, que es el que dirige la rectificación de la persona. Y hay otros 3 niveles que no son de tzadik. Pero hay distintas combinaciones, distintas posibilidades, que eso lo vamos a ver en las clases. Vamos a ver lo que es el secreto del Ibur, lo que es el secreto de la reencarnación. Lo que acabo de decir puede ser tanto que sea por Ibur o que sea por reencarnación. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Simplemente los estoy entusiasmando un poquito, no quiero entrar en detalles. Y lo que vamos a explicar es que las reencarnaciones no son simplemente almas que de un cuerpo que se muere cuando termina o cuando ya no puede seguir y después vuelve, sino que la reencarnación también puede ser dentro de la misma vida. Y que eso tiene que ver con la evolución de la persona. Puede llegar a un nivel en que Akadosh Baruj Hu dice, bueno, ya terminó de rectificar eso que tenía que hacer, o que terminó de hacer esa tarea que tenía que hacer, y entonces ahora sube a otro nivel, porque rectificar y perfeccionar y realizar la tarea hace que esa alma suba de nivel, adquiera más otro nivel del alma. Entonces puede ser que esa reencarnación sea dentro del mismo cuerpo. Entonces se agregan otros niveles del alma, etcétera, etcétera. Así que estamos preparando junto con varios de nuestros colaboradores el material para estudiar esto, y por eso les decía que sería importante que compren los cuadernillos de Kabbalah de la Arizal que estamos vendiendo. También vamos a producir cuadernillos para estudiar acerca de la reencarnación. Pero justamente lo primero que habla el Arizal en su obra referida a los Gilgulim, que se llama Sharei Gilgulim, Shara Gilgulim. Entonces, ustedes saben que el Arizal en realidad no escribió casi nada. Todos los libros que se conocen fueron escritos por Rabbi Haim Vital. El Arizal tampoco inventó nada. Él todo lo que enseñó fue lo que estudió, lo que recibió de sus maestros y lo que recibió de Eliyahu Anabí, que vino a enseñarle. Entonces el Arizal, a través de Rabbi Haim Vital, escribió varias obras, como el Etz Haim, el árbol de la vida. Y hay otra obra que se llama Shmona Shearim, que quiere decir 8 portales. Los sabios de la Torá, cuando dicen portales, se refieren a distintas puertas que se abren para enseñar un tema. Entonces hay uno de estos Shmona Shearim que se llama Shar, que es el singular de Shearim, a Gilgulim, el portal de las reencarnaciones. Como ustedes ven, Gilgul viene de Galgal, que quiere decir rueda, quiere decir círculo. Entonces, reencarnación es un círculo, es una rueda, como la rueda de los planetas, la rueda de las estaciones, de la naturaleza, etcétera, etcétera.
Cuando el Arisa le explicó, ya en libros mucho más grandes que estos, como el Etz Haim, y también Rabbi Haim Vital en sus libros, muchas cosas acerca de esto que yo les expliqué, de los mundos, de las almas, de los niveles del alma, en paralelo con los mundos, con el nombre de Dios. Pero el Shara Gilgulim dice, para que puedas empezar a entender de qué se trata, primero vamos a hablar de los niveles del alma. Entonces, hace toda una introducción de esto que acabamos de hablar. Entonces, si ustedes pueden estudiar aquello ya y tener una idea más acabada de todo este asunto, van a tener mucho más provecho. Por supuesto, también vamos a hacer clases, vamos a hacer cursos de distinto nivel para gente que recién entra al tema, para personas que ya están más avanzadas, etcétera, etcétera. Entonces estamos planeando todo esto con Jenny, con Ángel, con Kenia, con el Rav Ginsburg, por supuesto, y con todos aquellos que están colaborando para preparar el material, con Ruth. Va a ser algo muy importante. Y sobre todo para nuestra generación, que es la última del exilio y la primera de la redención. Y la redención es cuando ya se terminan todas las reencarnaciones. Entonces es muy importante saber en dónde uno está ubicado y saber de qué se trata todo esto. Bueno, nos vamos despidiendo y nos vamos preparando para la clase del Zohar, que va a comenzar dentro de 2 horas y 40 minutos. Por supuesto, todo lo que hablamos de la peralla de esta semana fue una introducción a lo que queríamos hablar. Pero espero que de todas maneras les haya sido de utilidad y de su agrado. Mañana vamos a viajar a Yerushalayim de nuevo y vamos a ir al Kotel para presentar los pedidos de cada uno. Así que los invitamos a enviar sus pedidos también a través del WhatsApp a mi cuenta, que seguramente ustedes la tienen. Aquellos de ustedes que no están en el WhatsApp, en los grupos de WhatsApp los invitamos. Por lo que veo están casi todos aquí. Y si no me escriben a mi dirección de email admin@galeinai.org con los pedidos. Y es muy importante que cada uno ponga tzedakah y envíe tzedakah a Israel, porque eso demuestra la importancia que le da el pedido que está haciendo. Y además nos ayudan a que podamos hacerlo, podamos viajar, y nos ayudan a que sigamos trabajando, que no nos tengamos que ocupar tanto del sustento y podamos dedicarnos al estudio y a la preparación del material y darles todo lo que nosotros queremos darle, como siempre, desde el fondo de nuestro corazón, porque todo lo que ustedes avancen, todo lo que ustedes se eleven, es también elevar a toda la creación, elevar al ser humano, elevar al pueblo de Israel, elevar a Kadosh Baruj Hu a ese lugar que es este lugar donde nosotros vivimos, el mundo más bajo, que es donde Él quiere vivir. Nos vemos luego.